porque somos un país católico, iluminémonos pues, por el mensaje del Papa León XIV, que nos está diciendo busquen el diálogo, busquen el consenso, busquen las soluciones concertadas y piensan en los de abajo, piensan en la gente más humilde. La principal riqueza que tiene el Perú hoy son los minerales, y en particular dos de ellos, el oro y el cobre. El cobre ha pasado en los últimos días la barrera de los $3,200 por onza, que es un precio monstruosamente alto si uno lo compara con los costos reales de producción. Y termina siendo, incluso para quienes se dedican a actividades ilegales, un negocio bastante más rentable que el del narcotráfico. El mundo va a necesitar oro como el amparo, el refugio frente a la inestabilidad y la guerra comercial internacional y la falta de solidez y de peso del dólar, lo cual se va a proyectar hacia el futuro, pero en todas las circunstancias, por razones del desarrollo de la tecnología y de la industria moderna, por un lado, que requiere de filamentos y de piezas de oro, pero por el otro lado, del valor del oro como respaldo monetario, lo que vamos a tener es un precio que algunos avisoran podría llegar, a mí me lo decían hace 2 años, no lo creía, hoy lo creo, hasta $5,000 la onza. Parece una exageración la cifra hoy. Cuando el dólar estaba a $800 la onza y uno le decía, va a pasar los $3,000, te decían que te habías vuelto loco. Bueno, ya pasó los $3,200. Y ese oro lo tenemos en el Perú. Y ese patrimonio, ese mineral enterrado, constitucionalmente en el Perú es propiedad de todos los peruanos, de usted señora, de usted señor que está viendo este programa y escuchándonos y siguiéndonos en las redes. Es el patrimonio de todos los peruanos, pero evidentemente ese patrimonio enterrado no tiene ningún valor si no somos capaces de sacarlo del subsuelo, para lo cual hay que explotarlo, es decir, hay que hacer uso de tecnología. Hay que tener recursos económicos para invertir en todo ese proceso, que es un proceso complejo de exploración y luego de explotación y de producción, por lo menos en los niveles primarios en los que lo hacemos nosotros. Y eso supone evidentemente un entendimiento con las grandes corporaciones internacionales que saben de explotación de mineral. Y eso supone alianzas con las grandes corporaciones mineras internacionales. Pero lo que ha ocurrido en el Perú es algo que simplemente nadie se ha detenido a explicar con serenidad y con responsabilidad. En el Perú, como hemos hecho en otras áreas, se ha concesionado, se ha establecido que para sacar ese oro del subsuelo, que es de todo, se va a concesionar. Pero resulta que esas concesiones al final, en la gran mayor parte de los casos, en términos de áreas, están en manos pues de 40 grupos familiares o económicos, 40 aproximadamente, números más, números menos. Es decir, la principal riqueza del Perú ha sido entregada en concesión a un pequeño grupo de personas. Y es cierto que los procedimientos que el Estado peruano utiliza y promueve son de los peores. El Perú es probablemente el estado más burocrático de la región. El ejemplo del aeropuerto es clarísimo. Construir uno de los aeropuertos como el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, que es uno de los más modernos de la región, ha demorado poco más de 3 años. Hacer los trámites demoró 18 años. Es el Perú. Eso es el Perú. 18 años de trámite, ¿no? Para hacer un aeropuerto que en 3 años y medio lo podías tener terminado, como el puerto de Chancay, que se ha hecho en 3 años y medio, un poco más. Entonces, a lo que voy es que no es fácil el desarrollo de inversiones en el Perú y no es amable, pero eso es tal vez uno de los problemas y el que no sea muy difícil de resolver si se produce una reforma del aparato del Estado y de los procedimientos en el Perú. El problema es que en el momento que se otorgaron las concesiones, no solo se permitió una gran concentración de concesiones en manos de personas que ni siquiera saben dónde quedan las concesiones de las que son titulares, sino que son concesiones que en la inmensa mayoría de los casos no las están explotando. Es decir,
Ellos han acaparado las concesiones y habría que saber cómo lo lograron. Exitosa. No explotan la mayor parte de esas concesiones y no permiten, algunos de ellos, algunos, no todos, que no fue la tradición de los viejos fundadores de la gran minería peruana, hay que decirlo, como el señor Jesús Arias, sino que impiden que gente que en primer lugar estaba ahí antes de que esto fuera concesionado hace más de 30 años. Es decir, en el Perú hay minería ancestral, hay minería desde la época de los incas, en la colonia se disparó por la obsesión desesperada por el oro de los españoles, la minería, entre otras, del oro. Entonces hay gente que antes de que esos terrenos fueran entregados en concesión ya eran pequeños mineros artesanales, con labores muy primarias, con métodos que requerían el uso extensivo de mano de obra ante la falta de recursos para invertir en maquinaria o equipo complejo. Entonces se hizo un sistema de concesiones que no tomó en cuenta, en primer lugar, que ya había mineros ahí. En segundo lugar, no dio una solución razonable al problema de que una cosa es ser dueño del subsuelo y otra cosa es el dueño del suelo. ¿El que vive encima qué? ¿Qué derecho tiene el que vive encima? Y eso ha generado todos los conflictos que ustedes han visto, que se han desarrollado enormes proyectos de desarrollo minero y la gente que vivía encima viven como perros, sin servicios, sin acceso a salud, educación, a transportes, a saneamiento, agua potable, a cosas básicas, a conectividad, a infraestructura que los integre al país. Es decir, viven en las zonas desde el punto de vista económico global más rica del país y viven como pobres de los más pobres. Entonces hay muchas cosas que se han hecho mal y esto tiene que ser corregido y corregido con inteligencia. Es decir, hoy día en el diario El Comercio da vergüenza este titular, por Dios, da vergüenza. Mineros informales suman un total de 18 visitas al Congreso. Lo que no dice es que los mineros no son informales, son mineros en proceso de formalización, que están yendo al Congreso sus dirigentes, sobre todo a la Comisión de Energía, a discutir un proyecto de ley o varios proyectos de ley que les permitan formalizarse y ser parte de la economía como cualquier peruano de a pie, como cualquier empresario, porque esta gente son empresarios, pequeños, pero son empresarios. Y tienen que ser tratados con respeto por parte de los señores del diario El Comercio. Entonces, el reto que tenemos todos hoy para enfrentar el origen, además de la crisis, de lo que está planteado en Patás. En Patás, una sola empresa poderosa tiene 114,000 hectáreas concesionadas. ¿Cuántas explota? ¿Qué es lo que ocurre además en general, ¿no? En general, que había gente que ya estaba ahí antes, pero ha habido gente que ha ido llegando por la falta de oportunidades que hay en este país, porque el 80% de la economía es informal y la gente anda buscándose la vida y la minería con la subida del precio del oro, del cobre, se ha convertido en una alternativa de vida para la gente. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que los mineros informales van y asaltan un campamento? No, señor, van a cerros pelados donde no hay nadie. No hay agua, no hay camino, no hay nada, se rompen el lomo abriendo huecos en los cerros para sacar mineral. Primero para buscarlo, si es que lo encuentran, y si lo encuentran empiezan a explotarlo, con métodos en algunos casos muy rudimentarios. Pero luego resulta que esos terrenos sobre los que ellos están haciendo una operación está concesionado. Concesionado a alguien que tiene derecho a 30 años sin explotar. O sea, puede ser el titular de la concesión y no explotar la concesión. Pero por Dios, si es el mineral de todos los peruanos y de lo que se trata es de sacarlo. Entonces lo que necesitamos es cambiar el chip y dejar de agraviar a los pequeños mineros, que son 500,000 de personas en el Perú. No puede ser que esto no se entienda y que hay que buscar modificaciones a la legislación actualmente vigente para permitir una incorporación de esta minería informal a la formalidad, porque esta gente quiere pagar impuestos, porque esta gente quiere venderle su oro legalmente a quien se lo compre a través de los mecanismos legales del mercado y no tener que terminar atrapados por las redes de tráfico ilegal del oro. No les gusta esta situación, pero los empuja el Estado y los empuja algunas de las grandes empresas mineras a esta condición. Entonces, este es un momento clave y crítico en que hay que hablar
en primer lugar, con la verdad de lo que está pasando. Y cuando se habla de que llegaron los delincuentes, por supuesto que llegaron los delincuentes a lugares como Patás, pero ¿quiénes creen ustedes? ¿Quiénes creen ustedes que fueron las primeras víctimas de las organizaciones criminales en Patás? Por ejemplo, los chiquitos, los pequeños mineros que eran secuestrados, que eran extorsionados y cuyas operaciones finalmente en muchos casos han sido asaltadas y copadas por organizaciones de delincuentes. Pero estos delincuentes no se satisfacen con eso y empiezan a atacar también las grandes operaciones mineras. Si se hubiera producido una alianza entre la gran minería y la pequeña minería, como ha ocurrido, por ejemplo, con Marsa y con otras empresas que también operan en Patás, se hubiera podido neutralizar la violencia y el ingreso de la delincuencia. Y por supuesto con autoridades, policías, fiscales y jueces que no jueguen para los delincuentes, sino jueguen para la ciudadanía y para la gente. Las cosas hubieran podido ser distintas. Es decir, yo creo que estamos en un momento clave y decisivo para la historia nacional, donde lo que tenemos que hacer es buscar iluminados, porque somos un país católico, iluminémonos pues por el mensaje del Papa León XIV, que nos está diciendo busquen el diálogo, busquen el consenso, busquen las soluciones concertadas y piensan en los de abajo, piensan en la gente más humilde. No es otra cosa. Y sinceramente yo creo que ha llegado el momento en que hay que poner alto a esto. La señora presidenta se ha ido es decir, primero en Palacio de Gobierno hace una conferencia de prensa para hablar sobre Patás y tiene al alcalde de Patás encerrado en un cuarto sin celular en Palacio de Gobierno. Ni siquiera se enteró de lo que estaba diciendo la presidenta sobre lo que iba a pasar en el lugar que él gobierna como autoridad local. Y la señora se va a Patás a reunirse con los dueños de Poderosa. Y con el señor de la... ¿Qué mérito tiene el señor de la Flor, aparte de haber terminado de destrozar la autoridad para la reconstrucción con cambio? Ahora está destruyendo las relaciones sociales y el tejido que debería existir de contacto entre la gran minería, las autoridades, la pequeña minería, etcétera. Sinceramente estamos en un momento muy, muy crítico y muy difícil y no están siendo conscientes de lo que esto puede generar, del clima de violencia que esto puede generar en el país. Y los responsables serán aquellos egoístas, y recuerden otra vez el mensaje del Papa, que quieren que la gran riqueza del Perú se la coman solo ellos, que no están dispuestos a compartirlo con los de abajo, que no están dispuestos a compartirla con gente que no quiere migajas, no quiere dádivas, quiere que la dejen trabajar y compartir la explotación de esa riqueza que es de todos, En fin, estamos avisados.